Está muy chida. Tenemos una. Y efecto. Sí, Está buena. Está muy, muy buena. gracias. Muy, muy buena. Pues Pues la primicia, amigo. el primero en oírla. Qué Muy bueno. bien, salidita, recién horneada. El primero ahorita en el pasado porque ellos la van a escuchar primero, Exacto. se supone. Pero bueno, pues empezamos, amigo. Empezamos. ¿Qué tal, amigos de Dimensiones? Sean bienvenidos una vez más a su programa favorito. Ya el programa favorito de muchos, de muchas. Entonces, hoy tenemos a un invitado muy especial, a un músico sensible, una persona virtuosa que piensa y adora. Aquí hemos visto a un hijo que sabe tocar, que es valiente y vigoroso, que es prudente en sus palabras y lleno de la presencia de Dios, que en cada melodía nos enseña y exhorta unos a otros como los salmos de David, himnos y cánticos espirituales, un apasionado de la palabra que nos enseña su sabiduría y canta con entendimiento. Nos recuerda que la adoración no es un momento, sino una manera de vivir. Pues sin más preámbulos, te volvemos a recibir. ¿Dónde está? Johnny Pack. No, muchas gracias. No sabía que esas hermosas palabras. No, muchas gracias. Amigo, pues Pero es toda gloria a honor a quien Jesús, honor toda gloria a merece. Jesús. Claro que sí. Pero bueno, pues hoy empezamos con un capítulo contundente y pues vamos a hablar de adoración. Por eso Ok. estás aquí. Por eso Sí. estás aquí, amigo, porque pues quién En mejor efecto. para hablar de adoración que un adorador. Porque Prefiero el término teólogo. también más adelante nos Teólogo que contará. canta. Teólogo cantante. Ese es Ricardo Arjona. Decir que Jesús es más que 5 letras formando un nombre. Decir que Jesús es verbo, no sustantivo. No, porque sí, ya sé, es el de. No. Sí. No, pues bueno, vamos a continuar con la estructura, ¿no? Ok. Y justo cada episodio estamos basados en un versículo. El día de hoy toca Juan 4:23 al 24, Jalabuco. que dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ok. Juan 4:23 al 24. Perfecto. ¿Qué te dice ese versículo? Mucho. Muchísimo. No, a ver, ahora, hay que separarlo. Me gusta mucho que leamos los versículos, Desmenuzar. pero hay que desmenuzarlos. ¿Cuál es el contexto? ¿En dónde estamos? Jesús está con la samaritana, Ujú, ¿ok? ok. Y dice, más la hora viene. ¿Ahora viene de qué? Pues es la hora de la llegada de De Jesús. ¿no? O sea, del Exacto. Salvador. ¿Y qué es lo que sucede? Imagínate que estás hablando con Jesús y tú le dices, no, pues cuando venga el Mesías, no, pues cuando venga el elegido, ¿no? Sí. Y Jesús de, yo soy. Ajá. Yo soy el Heme elegido. aquí. Entonces, nos está poniendo en ese contexto, ¿no? De que más la hora viene. Entonces dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos perdón, ahí cortecito. ¡Córtale, mi chavo! ¿Qué te pasa, mi chavo? Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero aquí hay algo curioso. Dice, y ahora. Ok. Dice, ¿cómo? ¿Antes no lo hacían? Y es que lo sorprendente es de que en muchas partes de la Biblia encontramos que, bueno, en específica una, que Dios se acerca al pueblo y el Ujú. pueblo le dice, este pueblo solo me adora, ¿de qué? De De boca, voz. de De dientes voz. para De afuera. hecho, aquí tengo el versículo, dame un segundo, es Isaías 29:13, que este pueblo solo me adora pues, o sea, de boca para afuera, porque Claro. en su corazón no me tienen. Entonces,
ahí ya Jesús está estableciendo en espíritu y en verdad. En espíritu es un estatus, Sí, un sí, cómo sí. estás, no solo una forma de ser, sino en qué estás, o sea, en dónde estás. Y en verdad, o sea, el contexto de lo que estás diciendo, Ok. ¿sí? Porque muchas veces he estado en muchos cursos de cuando era niño, cuando era jovencito, como si me fuera ya viejo, ¿no? Ah, hace Este, mucho. ¿Hace 6 meses? Ah, sí. no, bueno, no. He estado en varios cursos donde dicen esto de que no, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? En mi emoción, en mis sentimientos, que sean genuinos y dirigirlos a Dios verdaderamente. No, en verdad. Es el contexto que Dios ya está dando, cómo Dios se ha revelado, Ok. ¿sí? O sea, no es la verdad de mí, es Sí, la no, no, verdad no de es mi Dios, verdad o tu ¿sí? verdad, ¿no? ¿Por Ajá. qué? Porque si yo no adoro en verdad, en la verdad que Jesús ha revelado en la Biblia, que Dios ha revelado en la Biblia, entonces, ¿en qué verdad estoy adorando? Claro. Sí puedo adorar mi espíritu, pero ¿sobre qué? Y ahí estamos abriendo dos factores. Estamos abriendo, yo lo podría separar. Muchas veces vemos a gente que solo ora y no lee la Biblia, y gente que lee la Biblia y no ora, Ahora, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos ver en la práctica? Digamos que si yo leo mucho, me voy a volver insensible, claro. ¿sí? Porque mucha letra me hace insensible. Y es justo lo que Dios también está diciendo al pueblo de que este pueblo solo me adora de dientes para afuera. Porque en su corazón, ¿qué hay? Mucha religiosidad, Sí, sí, mucha sí, mucha doctrina, o palabra, sea, mucho de eso, pero, mucha sabiduría, o mucho sea, conocimiento. exacto, mucho conocimiento, pero nada de relación conmigo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede del otro lado? Si yo oro y voy y estoy adorando y me entrego espiritualmente y estoy ahí, me vuelvo muy sensible. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando te vuelves muy sensible y no tienes nada de doctrina, no tienes nada de palabra? Emoción. Es Emoción, por emoción. que se cruza con tu experiencia. Claro. Entonces, digamos que yo me pongo en el púlpito y empiezo a adorar, empiezo a cantar una canción, o no en el púlpito, o sea, estoy aquí en la comunidad cristiana, donde sea, porque conozco iglesias que no tienen ni púlpito, o que, Sí, sí, como sea el sistema que tengan en tu iglesia. porque dicen que no es una religión. Exacto, exacto, o sea, Porque navegan con esa bandera de no somos religión. exacto, y o sea, sí somos. Pero el punto es de que, independientemente de cómo sea el sistema en sus iglesias, si tú te pones a cantar y no tienes tantita Biblia y no tienes nada de teología o algún conocimiento, vas a estar dando pura emoción. Claro. Y vas a hablar desde tu experiencia. Sí. Y ahí es donde Jean se para y empieza a cantar y empieza a decir, no, hermanos, tú tienes que venir y dejar el pasado y esto. Cosas que pueden ser verdad, Claro. pero digamos, puedo meter algo de mi vida. No, y entonces no le hables más a esa persona que te hizo esto porque esto y esto y esto, ¿no? Porque, no sé, o sea, te miró feo y ya no le hables más. Sí. Obviamente no es así, ¿no? Son como que más implícitos. Ujú. O sea, porque pues nadie va a llegar a exponerse así, ¿no? Claro. Pero hablan desde su experiencia. Y aunque hables cosas buenas o cosas que parecen exhortadoras o cosas que dices, no inventes, qué bonito, que esto, no estás hablando de Jesús. Claro. Entonces ¿a quién estás adorando? ¿No? Y Ah, del otro lado, bueno. o sea, muchos creen que tenemos que tocar con muchos instrumentos y todo esto, o Para que sea, pueda bajar la presencia, ¿no? Para que pueda exacto. inundarse ahí de Y yo creo voz. que también eso es un poco de hipocresía de muchas iglesias, porque he estado con personas que dicen, no es posible que hayan puesto una batería, ¿no? Ok. Y he estado con personas que digan, no es posible que no levanten las Sí, manos. sí, 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 O sí. sea, las dos posiciones, ¿no? Claro. Unos que son como que con muchos instrumentos, unos que solo son con guitarra Sí. y ni siquiera con micrófonos, es como guitarra Sí, y sí, sí. cada quien sentado, ¿no? Y yo siento que hay un poquito de hipocresía en ambos lados, porque es como de, si estás permitiendo un instrumento, o sea, ¿por qué no permitir un poquito más de Claro. instrumentos, O no? sea, ¿en qué punto se vuelve una boy band? Exacto. Y en qué Una boy punto, band. raya ok, de aquí para acá es alabanza. De aquí para Exacto, acá, y si hay una batería, pues ya es, quieren rockear estos cuates, ¿no? exacto. Y entonces ahí es el problema en donde creemos que la adoración tiene algo que ver con la música, Claro, cuando no tiene nada que ver. claro. La música es un vehículo y ya.
Pero ¿en qué momento vemos en la Biblia que Jesús agarra una guitarra? En ningún Exacto. momento. Wow. Me van a funar por esto. No. O sea, pero No, pero es cierto, o sea, realmente, o sea, Jesús lo que hacía era hablar, ¿no? O sea, predicar, sanar, pero en realidad nunca fue como, vénganse todos, ¿no? O sea, vamos a hacer aquí una alabanza, vamos a tocar algo, justo. o sea, realmente no es algo en esencia, o sea, tan estricto que sea a través de la música. Sin embargo, como dices, es un vehículo realmente la música es una forma de expresión, ¿no? Son armonías que, que, que empiezan a generarte algo, ¿no? A generarte cosas. Exacto. Entonces, basado justo en lo que dices, que si entre más me genere algo, yo voy a sentir más de aquello que me está generando, ¿no? O sea, si yo escucho una melodía dulce, pues entonces empiezo a ser un poquito más sensible. Si yo Ujú. escucho una melodía un poquito más atrevida, un poquito más arrebatada, pues empiezo entonces a ser más apasionado, ¿no? Exacto. Entonces, en la medida que vayamos nosotros o sea, sintiendo cosas, vamos a poder eh, pues adorar de cierta manera o a lo mejor guerrear de cierta manera Pero con aguas, música, aguas, aguas. pero no Exacto, con música. necesariamente, ¿no? Pero eso es peligrosísimo, hermano. Claro, es como Es la línea bien delgada, ¿no? peligrosísimo. O sea, ¿en qué sentido? No estoy satanizando nada. No, no. Antes de que me En digan algo. exclusiva, Jan No, dice que no. las Pero iglesias es de peligrosísimo. alabanza O son sea, rockstars y quieren ser vistos. no. No. De todos estos grupos de alabanza, lamentablemente me he dado cuenta de muchos factores. Y hay un tema que normalizamos y Sí, hacemos como que algo es como, ah, está bien. No, es de hecho lo que tengo que hacer, ok, ¿no? Y te lo pones como tarea. ¿Cuál es ese tema? El tema de vamos a tocar esto para que sientan esto. ok. Brother, Sí, 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 provocando. o sea, Me yo estoy encanta. entre chavos o estoy entre brothers que son músicos y Sí, todo. sí, sí. Decimos, ah, pues sí, ¿no? Para que sientan. Ujú. Pero ya viéndolo desde afuera, brother, estás pues manipulando un Claro. poco a las personas. Sí, sí, Bueno, sí. un poco, estás manipulando a las personas. ¿En qué sentido? De vamos a hacer que esta parte suene de esta manera para que sea como que más pegadora, ¿no? O vamos a subirle a la batería así para que la gente esté Sí, para como en que una se euforia. apasione. Y brother, o sea, eso no tiene nada que ver con adoración. Pero vamos a pasar a este punto, ¿vale? Vamos a Busque pasar. Isaías 29, versículo 13, ¿ok? Dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. Y, brother, aquí Dios está tocando justo el tema, o sea, no es una queja de Dios, pero sí es como una llamada de atención al Claro. pueblo. ¿En qué sentido? En estos dos aspectos que te acabo de decir. La insensibilidad de la religión, o sea, de ser muy ortodoxo, de ser muy recto, de ser así y así, así. Y la sensibilidad de simplemente tocar con instrumentos, ¿no? Y Jesús cuando dice esto de espíritu y verdad, en ningún momento se está refiriendo a la adoración. De hecho, en ese momento no había ministerio de alabanza, No, claro. para nada. A lo más cerca que la Biblia se acerca en decir de ministerio de alabanza, o sea, brother, o sea, en el Nuevo Testamento me refiero. Es cuando Pablo está cantando en la cárcel, Ok. ¿no? Y también hay varios versículos que dicen que los nuevos congregantes, los nuevos cristianos, se reunían y cantaban y esto. Pero en ministerio de alabanza, brother, estamos atribuyéndole algo que deberíamos ser todo cristiano de base a unas personas que tocan la guitarra. Claro, le estás cargando todo el peso a Todo el ella. peso. Sí, sí, sí. ¿Y qué crees? Pues, bueno, no iba a decir, no lo hacen bien, ¿no? No, pero o sea, ¿qué esperas de un sistema que está haciendo eso? ¿No? Entonces vamos a ver, ¿qué es espíritu? ¿No? ¿A qué se refiere en espíritu? Quizá es como que tu espíritu se conecte tal cual a ese wifi de Dios, ¿no? O sea, como que esté en esa sintonía y que estés adorando en espíritu, o sea, con él, o sea, platicando con él. Bueno, es mi forma de verlo, ¿no? No sé, Ok, ok. no sé, a ver. Mira, aquí sale el clip. No, es cierto. No, a ver, el problema de muchos cristianos también,
hay muchos problemas. Y me meto yo, o sea, yo soy el primero, ¿no? En haber Claro, claro. cometido muchas faltas, muchas cosas, muchos errores, ¿no? En esta vida cristiana. Pero cuando yo digo adoración, ¿en qué personaje de la Biblia piensas? Rápido. David. Exacto, ¿no? Y a mí, si tú me hubieras preguntado hace unos meses, te hubiera dicho lo mismo, ¿no? Sí. Sin embargo, yo encuentro en la Biblia a muchos adoradores mucho mejores que David. No porque David fuera malo, no porque David fuera esto. No, 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 no. O sea, el ministerio de David fue bonito, la historia de David es hermosa, muy cool, como es un hombre conforme al corazón de Dios. Claro. Pero considero yo que hay mejores historias para determinar qué es un adorador, ¿no? Ok. Muchos ya conocen la de Abraham, cuando sube al monte Sí, claro. y va a La hemos sacrificar platicado, sí. a Isaac, Sí, ¿no? sí, sí. Y de hecho es la primera vez que se usa la palabra adoración, ¿sí? Obviamente en la cultura asiática adoración tiene que ver con inclinarse Ujú. siempre, ¿no? En nuestra cultura no hacemos eso, ¿no? Pero bueno, el punto es de que está en la historia de Abraham, adorando por primera vez ahí en ese sacrificio. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos con muchas. Y una de mis favoritas es la de Esteban. ¿Tú Ok. conoces a Esteban en el Nuevo Testamento? No. No te No, no, preocupes. no. En Hechos, en todo el capítulo de 6 y 7 vemos como que la historia de Esteban, ¿sí? Y de Esteban solo nos dicen un par de cosas. Déjenme busco el versículo. Es en el capítulo 6. Aquí está. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Ok. ¿sí? De Esteban es lo único que nos dicen en toda la Biblia. No nos dicen más. Por eso no se conoce esto. No, no nos dicen si era carpintero Claro, o no, si no nos da era el contexto de mercader. Esteban. No, no nos dicen, igual y nos dicen que era griego, no he puesto atención bien en eso. Según yo no, pues era judío. Pero no nos dicen nada de Esteban, más que era varón lleno de fe y lleno del Espíritu. Ok. Entonces, la- l- la- Jesús nos acaba de decir que van a salir los verdaderos adoradores, que ¿qué? Que Adoran en adorarán en espíritu y espíritu en y en verdad. verdad. Ahora, a Esteban, que era lleno del Espíritu, ¿a qué se refiere eso de que era lleno del Espíritu? Fíjense, La Biblia nos explica abusados. que ser lleno del Espíritu da evidencia, o sea, obviamente, a ver, paso a paso. Conoces a Jesús, aceptas a Jesús en tu corazón, Ujú. el Espíritu Santo te convence de pecado y con un caminar que pues lleva toda nuestra vida, vamos aprendiendo, vamos muriendo a nuestra persona. Nuestra ¿Para qué? carne, Para que Él crezca en nosotros. claro. Y por consecuencia se dan los frutos del Espíritu. Ok. Los frutos del Espíritu, amor, paz, benignidad, Benignidad, gozo, gozo. mansedumbre, templanza, paciencia y los otros que falten, son consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo. Ok. ¿Me explico? Ser lleno del Espíritu Santo no es solo una euforia, no es solo un momento. Eso nunca Una la Biblia lo emoción. dice, no lo dice. Ser lleno del Espíritu Santo y dar evidencia de es tener esos frutos, dar esos frutos. Oye, no son un mérito, no los puedes conseguir por tus fuerzas, son consecuencia de, ¿no? Ahora, entonces, ¿alguien que es perfecto solo puede ir a adorar a Dios? No. Tú te puedes acercar a Dios quebrantado, te puedes Claro. acercar a Dios en el estado en el que te encuentres, pero a la larga debe haber un resultado de esa comunión, de esa Claro. relación. Jesús es ese medio, ¿no? En donde nosotros podemos reconciliarnos con el Padre. Ahora, ya no es necesario un templo, una estructura, un lugar, sino Claro. en el mismo espíritu que el Espíritu Santo, y más bien que Jesús ya reconcilió por su muerte, por su resurrección, y al momento de aceptarlo, en nuestro espíritu ya podemos adorarle, ¿ok? Pero ¿cómo vas a adorarle si, no sé, sigo siendo grosero? Claro. Si le sigo hablando mal a mi mamá, si estoy en inmundicia, si estoy en pecado, si estoy... O sea, a ver, tampoco es como de que estás en pecado, no te puedes acercar a Dios. Claro, claro. No, pues por eso murió Jesús, para que tú te pudieras acercar a Dios. Pero el punto es de que a la larga esa comunión debe dar un resultado. Y Sí, si no hay completamente. resultado, entonces sí estás dando resultado, pero de que no estás con esa relación. Entonces,
¿Cuál es el resultado que nosotros tenemos que dar? ¿Cuál es el perfil que tenemos que tener para saber si somos aprobados o reprobados? Ser Pues, más como Jesús. y esos son los frutos del Espíritu. Claro. Demostrar amor, demostrar paciencia, demostrar esa mansedumbre, no explotar cuando te enojas, no o sea, porque la Biblia también nos dice, puedes enojarte, pero no Lento. peques. Entonces, demostrar que tenemos, no demostrar, procurar enfocarnos en nuestra relación con Cristo y por Y todo lo consecuencia demás, claro, lo se va a demás dar llega. así, porque si tú te esfuerzas por tus propias fuerzas, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Es enfocarte en Cristo, no es enfocarte, digamos, ya hablando del pecado, no es enfocarte en no pecar, no es enfocarte en pecar, Sí. es enfocarte en Cristo y por consecuencia, con el paso del tiempo vas a dejar de hacerlo. La iglesia nos ha acostumbrado a levantar las manos, la iglesia nos ha acostumbrado a postrarte, la iglesia nos ha acostumbrado O a no, o a no postrarte. o a no levantar las manos también. O de verdad, nosotros, por convicción propia, es como yo me gusta adorarle llorando, ¿no? O sea, me gusta adorarle, eh, o simplemente el Espíritu Santo me toca y lloro y ya, no puedo hacer más, porque, o sea, ¿con eso estoy adorando o no? ¿Sabes? O sea, son como ese tipo de preguntas que yo creo que pues, la audiencia también se hace y pues yo mismo, ¿no? O sea, entonces eso es un tema también que son bien delicados, pero que pasan, o sea, la verdad es que no hablaríamos de esto si no pasara. Ok, ahorita no me acuerdo cómo se dice eso que dijiste. Creo que es economerismo. Ahorita les Ok. mando la palabra para que se ponga, perdóname. Pero es algo que es muy peligroso. El decir, el cómo lo ven otras Claro, claro. personas, ¿no? Y es que esto merita que la adoración se puede ver de muchas perspectivas o que simplemente O hay estrictamente, una forma exacto, o hay muchas. Y tenemos que decidirnos. claro. Porque si hay muchas formas, entonces está bien que el musulmán esté adorando. Está bien que el judío esté adorando, está bien que, no sé, o sea, los que apoyan los avatares del hinduismo, o sea, todas estas religiones No, está claro. bien cómo lo están adorando. Y si te das cuenta, raya en algo bien peligroso también, porque pues también se puede entender como de, pues entonces yo voy a hacer un sacrificio, ¿no? Exacto, Y y eso está, muchos pues ejemplos porque Dios tenemos me en lo toda la pidió, Biblia. porque Muchos Dios me lo ejemplos pidió, tenemos en ¿no? toda la Biblia. Y uno de Sí, sí, los sí. más geniales, yo creo que es el becerro de oro. Sí, sí, Bueno, sí. no geniales, trágicos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede aquí? Trágicamente geniales. Querían darle una forma a Dios, Claro. moldearon a su Dios, pero ellos, o sea, fue como de una confusión de, pues vamos a darle forma a Dios, ¿no? Y Dios, ¿qué les había dicho? No se hagan Sí, imágenes, no sean ¿no? imágenes, sí, claro. O sea, quizás vino después, pero de todas formas, ellos querían moldear a su Dios. Entonces, nosotros no podemos moldear a Dios. Dios ya lo reveló, ya está revelado aquí el cómo adorarle, el cómo hacerlo. Y lo acabamos de ver, cómo se le adora, en espíritu y en verdad. Pero no, déjame leer aquí una frase que, para decirlo preciso, no me falten palabras. Es de la adoración verdadera, es una comunión real con Él. Eso inevitablemente se refleja en el carácter. Y en ningún momento estamos hablando de música. Claro. Entonces, mi forma de adorar hace un año era, ¿sabes qué? Voy a poner mi musiquita, me voy a arrodillar y voy a estar aquí en esta relación, en esta comunión. Y le decía, te amo, te amo, te amo. Y aquí es donde entramos a una de las preguntas que creo que nos saltamos. Me gustaría que la hicieras. Está ¿Cuál, genial. cuál, cuál, cuál? La de... La primera, segunda. La primera de hecho. Bien, pues a ver, te lo voy a hacer a ti. ¿Realmente sabemos a quién y cómo adorar? Amén. Y es que eso se responde con el mismo versículo que acabamos de leer. ¿Sí? Dice, en espíritu y en verdad. ¿Ok? Ok, En espíritu es el cómo adoramos. Y en verdad es a quién estamos adorando. ¿Quién es la verdad? Él es el camino, la verdad y la claro. vida. Nadie puede ir al Padre. Entonces, a ver, a mí me encanta esto. Este es un buen argumento que me encanta. Si un ateo ve esto, dese con todo, mátenme. Suipea. Pensé que ibas. No, no es cierto. Este es un argumento que me encanta mucho.
que dice, a ver, todas las religiones le dan cierto punto de confiabilidad a Jesús. Ok. Los musulmanes dicen que es un gran maestro, los judíos dicen que fue un gran profeta, ambos están de acuerdo que él cometió una herejía. Ahorita vamos a Ok. ver cuál. Otras religiones como los avatares del hinduismo, los de Buda, dicen, no, pues un excelente maestro, ¿no? Y muchos llegan a decir, o sea, yo una vez en Halloween estaba evangelizando y se Ok. me acercan y me dicen, no, me encanta Jesús, ¿eh? Es uno de los mejores maestros de no sé qué. Ok. Yo dije, brother, yo me quedé así como de, amén, amén, no sé, Un segundo. ¿eso era qué? Amén. Y yo de, sí, 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 él es Dios. Pero se me Y tú así de, acercan, ¿y por qué estás vestido de la monja? exacto. Tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Entonces, todos le dan un punto de confiabilidad a Jesús. Sí. ¿No sería entonces correcto ver qué es lo que dice Jesús de sí mismo? Ok. Esto lo vi en un video, o sea, hermosísimo. O sea, porque es como de Jesús está diciendo que Él es la verdad, el camino y la vida. Pero no solo esto, está hablando de su identidad. El que me ha visto a mí, Claro. ha visto al Padre. O sea, no puedes negarlo. Y ni siquiera estamos tocando Juan 1:1, que dice en el Sí, sí, principio era el sí. verbo, o sea, del verbo encarnado, de Jesús Claro. haciéndose carne, ¿no? O sea, Jesús está hablando de su identidad. Corte. Jesús está hablando de su identidad como Dios, Dios hombre. Sí. Y o sea, esa es la verdad en la que Jesús está diciendo que van a haber adoradores que estén adorando en espíritu y en verdad. Dice a partir de este momento, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque es cuando el hombre ya se, perdón, cuando Jesús ya se ha encarnado, cuando Jesús ya está en Claro. su ministerio, a Claro. semanas de que lo maten, a semanas, o sea, Que cumpla días. su propósito, ¿no? Exacto. Y es como de, brother, esa es la única verdad. Sí, sí, sí. No, o sea, es que causa conflicto porque muchos grupos de alabanza donde estabas de espíritu y en verdad. O sea, sí, tienes que sentirlo, tienes que estar Sí, 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 arrepentido. sí, No sí. está nada mal. No hay nada de malo en las emociones. Porque he visto muchas personas que dicen, no, es que esa iglesia es muy emocional. No hay nada de malo en las emociones, pero siempre deben de estar dirigidas a Cristo. Claro. Siempre debe haber también un Pero- cambio, ¿no? Porque es como de, yo veía al Jan de hace 3 años cómo adoraba y cómo adora ahora. Ahora se da cuenta que la música es un vehículo y qué Claro. bien que está. Y que bueno por la música, Exacto. pero Pero el que Jan de hay más hace allá. mucho tiempo, de muchos años, creía que la adoración era la música. Y no estaba ni siquiera en la verdad y no tenía el espíritu. Y ahorita vamos a ver lo del espíritu, pero Sí. primero la verdad. Entonces, el punto de todo esto es de que hay una verdad. ¿Cuál es esa verdad? El verbo se hizo carne y lo vimos en su gloria como la del Hijo unigénito. Y, y no solo eso, sino que por medio de ese verbo entró la gracia. Entonces me encanta aclarar esto de una manera muy, muy chida, que es, ¿cuánto tiempo lleva Jesús llamándose Jesús? 2000 años, ¿no? Pues sí. O sea, sí, 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 en teoría Sí. sí. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva Jesús llamándose el verbo? A partir de que cumplió su propósito. ¿Qué pacho, qué pacho, qué pacho? No, no, no. Todo el El tiempo. verbo, el verbo. Toda la eternidad. Ay, Vámonos a ese pasaje, me encanta. Dice, en el claro. principio era el verbo. ¿Cuál principio? ¿El de Génesis? No, No, el el principio de los principio de la tiempos. eternidad. O sea, véanla así, banda. Aquí inicia Génesis y toda la historia de la Biblia y aquí está nuestra vida, en adelante. Atrás, pues, las, no sé, miles de años que estuvieron aquí en la tierra y todo. Claro, claro, claro. Entonces, en el principio era el verbo. No estamos tocando la Biblia, no estamos tocando ni sea, siquiera nuestro tiempo. Tu principio es. O sea, el universo tiene aproximadamente 13,000 millones de años, Sí, sí, sí. ¿no? 13,500 millones de años. El punto es de que en el principio, antes de todo eso, antes de la creación del universo, antes de la creación de todo, era el verbo. Jesús ya era el verbo. Jesús era el verbo. O sea, se le llamaba el verbo, ¿no? Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, ¿no? O sea, era un verbo sin que mucho antes de que supiéramos qué es un Sí. verbo. ¡Demonios, God!
Eres realmente un genio. Sí, o sea, antes de que existiera la palabra verbo. Claro, claro, sí. En griego es la palabra. O sea, sí, Ok. en el principio era la palabra. La Logos. etimología es logos. Logos, exacto. En griego es logos. Entonces, en el principio era logos. Y el logos estaba con Dios. Y logos era Dios. Y dices, ¿cómo? Yo estoy con Johan, pero no soy Johan. Y aquí es donde entran muchas sectas a tratar de entender esto y buscarle algo que sea no cómodo, que sea más fácil de entender. Claro. Es decir, es que Jesús fue creado por Dios. No, 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 no. O sea, no le busques sentidos. Así dice la palabra. En el principio era Jesús, el verbo, la palabra, logos, como quieras llamarlo. Y logos estaba con Dios y logos era Dios. Por medio de él todas las cosas fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho no hubiese sido hecho si no fuera por él. Claro. Y esa es la verdad. Y luego, ¿qué pasó? En el versículo 14 de Juan, el verbo se hizo carne. Y lo vimos en su gloria, gloria como le dije, un unigénito del Padre. Y me encanta verlo, pueden ir a verlo en el versículo 17, que ya le pone el nombre de Jesús, ¿no? Jesucristo. Porque se está refiriendo siempre al verbo, el verbo, el verbo, el Sí, sí, verbo, sí. ¿no? Y dice, y la gracia vino por medio de Jesucristo. Entonces puedes ir al versículo 1 y decir lo mismo. En el principio era Jesucristo, Jesucristo era con Dios y Jesucristo era Dios. Wow. Y esa es la verdad. Qué Y si loco. si yo como adorador no lo sé, entonces ¿a quién estoy adorando? Ahí cuando me dijeron esto, o sea, no me lo dijeron bien bonito, ojalá me lo hubiera dado cuenta, la verdad. Pero cuando estaba sentado, y unos brothers que pues son cristianos, yo creía que yo era cristiano en ese momento, Claro. pero me siento con ellos y me dicen, ¿cómo es posible que no sepas esto básico y te haces llamar ministro de alabanza, maestro de adoración? O sea, brother, si no sabes a quién, o sea, quién es al que estás adorando, ¿qué estás adorando? Eso es lo mismo que les pasó a los que hicieron el becerro de oro. Claro. Es lo mismo que pasa muchas veces en la Biblia. Y muchas veces creemos que por darle el nombre de Jesús, que por darle el nombre de Dios, estamos hablando de Dios. Y aquí viene una frase bien loca. Creemos que le adoramos a un Dios que creemos que es Dios. Claro. ¿Y cuál es ese Dios? Ay, esto va a sonar muy paradójico, pero hemos llegado al punto, bueno, he visto que hay muchas iglesias que llegan al punto de que lo que están adorando es la adoración. Adoras Sí, el momento, adoras el completamente, ambiente. claro. Adoras lo que te hace sentir ese momento. ¿Por qué? Porque si hay una persona, y conozco, pues lamentablemente bastantes, y yo lo fui, yo en primera, o sea, llevo 10 años de mi vida haciéndome llamar cristiano, y toda mi vida, pues la pasé diciendo que era así, muy bueno, muy todo, Sí, pero detrás de bambalinas, le hablaban a las personas, decía claro. groserías, era o sea, majadero con mi familia. Dijiste ahorita algo bien, bien, o sea, todo lo que has dicho está muy cañón, pero algo en lo que yo me quisiera centrar y preguntar es, ¿en qué punto esto de que estás adorando la adoración y lo que te hace sentir el momento, no se podía, o sea, si nos vamos un poquito más profundo, no se podía traducir en que te estás, o sea, me estoy adorando a mí mismo cuando pasa esto? O sea, me estoy adorando como soy Chale. cuando, y lo voy a poner así, cuando, entre comillas, estoy sintiendo la presencia. Pues sí. Está, ¿Por qué? Porque cuando sales de la ya iglesia te salió sientes clip, mal. ya salió clip. Cuando sales de la iglesia te sientes mal, te enojas, Regresas regresas a tu tu estado, vida. ¿no? Entonces eres Claro. una Y a persona doble esperar el cara. siguiente Y domingo. hablo de mí. O sea, hablo primeramente de mí. No, claro, claro, O sí, sea, obviamente que estamos hablando de nosotros. sí, no de ustedes. No de ti, En ti. Víctor Hugo, que nos estás viendo. Ya, Víctor Hugo. No sé quién sea, pero seguramente hay un Víctor Hugo ahí viéndonos. No conozco ningún Víctor Hugo. ¿Conoces algún Víctor Hugo? ¿De quién? ¿Algún Víctor Hugo? Creo que sí. Pues este clip es para ti. Pero no es. Bueno, nada, nada. Iba a decir algo. Yo soy más hereje. No, no, el punto de todo esto es que estás teniendo una doble vida. Yo la tuve,
Sí, Y no, claro. muchos la tienen, lamentablemente. Tenía 14 años, invité a un amigo a la iglesia y a varios amigos a la iglesia, a 2 amigos. Y me dijeron, oye, Jan, ¿qué onda? Tú no eres así en la escuela. Saludos, Abner. Pero me dijo eso, o sea, ¿qué Ya onda? ven, Abner. Es que Me aquí dijo, aprovechamos cada sí, espacio ya ven. para cada momento para invitar gente. No, pero es una realidad, o sea, me dijeron, oye, tú no eres así en la escuela. Y eso me dio un golpe, o sea, yo chavito. Claro. Y me dio un golpe muy fuerte porque dije, pues es verdad, no le puedo decir que no. En la escuela digo groserías, soy un Sí, grosero, sí, 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 soy un sí. pelao. Y aquí en la iglesia, pues soy el santo, soy esto, soy aquello. Y no se trata de aparentar. Me encanta mucho cómo Platón lo expresa en la República como el justo y el injusto. Y el injusto busca siempre aparentar ser justo. Claro, Y el justo está más preocupado por hacer la justicia a que parecer justo. claro. Y obviamente, bueno, esto no, Pero es, o sea, justo justo, esa es la es. esencia. ¿Quién de verdad es? Platón ¿Y quién? establece, obviamente, antes que me funen, Sí, 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 establece sí, que es sí. una teoría. No hay nadie justo, ¿no? Pero justamente, break, momento, este, Platón no es que esté profetizando de Jesús, pero justo dice que al justo en un mundo donde hay puros injustos, lo van a hacer pasar por todas las maldades, por todas las torturas, para finalmente empalarlo. Y la palabra que usan ahí para empalarlo en griego es la misma que 400 años después se utiliza para crucifixión. Ok, Obviamente no era crucifixión, ¿por qué? Porque en ese entonces no existía la crucifixión, la crucifixión, sino que ya después los romanos la fueron utilizando como método ya para la tortura y ok. asesinato. Pero, o sea, es una coincidencia muy grande Está como, muy... como Platón anuncia que un justo en un contexto de injustos, en un mundo de injustos, va a terminar siendo empalado, ¿no? ¿Por qué? Porque va a procurar hacer la justicia y al injusto no le va a parecer, Claro. y así, ¿no? Está bien loco. Está bien loco todo esto que estamos hablando. Y yo quisiera eh, centrarme en algo. O sea, o sea, sí sé ahondar mucho en esto, pero es un tema bien largo. O sea, si lo ves, es un tema que nos Bastante da largo, bastante para, funable. para que nos funen 3 veces, para hacer 17 capítulos de esto. Y centrándonos un poquito en la parte de adoración, eh, yo quisiera, pues, justo preguntar, ¿no? Eh, ya vimos que quizá depende del ambiente, que quizá no depende del ambiente. eh, ya vimos que la adoración tiene que ser activa porque o sea, tenemos que estar haciendo adoración, o sea, lo que Viviendo en comunión. viviendo en O comunión, sea, para justo. ser claros es eso. O sea, la adoración no se vayan a que si es música, si es un ambiente, si es eso. Es vivir en comunión. Y, Ok, y, y, inevitablemente esa comunión va a dar frutos. claro, ¿Ok? No es como de que si, porque pues hay muchas religiones que dicen, tú esfuérzate para lograr esa salvación y para lograr ese estándar claro, de pues ser una buena persona. No lo vas a lograr. Tienes que enfocarte en tu relación, tener esa comunión con Dios siempre, leer la Biblia, estar en oración, convivir con los hermanos, estar en comunión, para que por resultado, inevitablemente, se den esos frutos. claro. Pues justo esto que platicabas un poquito ahorita de hasta qué momento se vuelve un espectáculo, o sea, no lo conozco con esas palabras, pero sí hasta qué momento se vuelve un tema emocional, meramente un tema de un evento de un día, de unas horas. Esto, pues, por ejemplo, Miles Monroe o sea, lo tocaba en su libro del propósito de la adoración, ¿no? Que ahí nos pone producción. La verdadera adoración no es un evento, es una actitud del corazón. Adorar es reconocer la soberanía de Dios y nuestra Ujú. dependencia de Él, ¿no? Dependencia. Que justo que quisiera yo abordar esa palabra porque también la pregunta es abierta a qué tanto dependemos de Dios, qué tanto dependemos de que Él mueva en ese momento su mano para hacer algo o dejar de hacer algo, ¿no? Porque también, o sea, Dios puede mover su mano para dar, pero también para
quitar, ¿no? Entonces, ¿qué tanto dependemos Mm. de ese movimiento de Dios en nuestras vidas? ¿Qué tanto de verdad estamos confiando y dejando que Dios sea, ¿no? Eso está Ok. bien, bien, bien tremendo. Ok, es que sí, al final del día es una, como tú lo dices, una dependencia, pero se da a partir de la comunión con Él. Sí, Retomando el totalmente. tema de Esteban, o sea, Esteban, dicen solo esas dos cosas de él en la Biblia, pero significan mucho. O sea, era lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa? En otras versiones dice que era eh, con buen testimonio, ¿sí? ¿Qué significa buen testimonio? Yo llegué a la iglesia, era una persona mala y ahora Completamente, cambió Dios mi vida. Eso es tener buen completamente. testimonio, ¿sí? Puede ser como tú quieras, como tú esto. Si tienes buen testimonio, tiene que ser Dios cambió mi vida. Entonces, llega Esteban a la iglesia primitiva y tiene esa transformación y todos ven que es lleno del Espíritu. ¿Cómo? Sí, porque Esteban era un enojón, porque Jean era un egocéntrico, Jean era un envidioso, Jean era un celoso. ¿Me explico? Sí, sí, O sí, sea, todo, completamente. cantidad de pecados. Pero ahora ven que es Jean, Esteban, es lleno del Espíritu. ¿Por qué? ¿Porque él es santo? ¿Porque él es el máximo? No, 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 no. Simplemente porque a partir de esa comunión con Dios, Esteban fue dando frutos y se veía, era lleno del Espíritu. ¿Por qué? Claro, Porque demostraba tanto amor. ¿Amor como el de quién? Como el de Jesús. Demostraba tanta paciencia. ¿Paciencia como la de quién? Como la de Jesús. ¿Me explico? Y todos los frutos del Espíritu. ok, Entonces, ¿qué es lo que sucede con Esteban después? Lo acusan entre varios de hereje y igual como Jesús, lo mandan a acusar. Y está así en un jurado, como Jesús, igualito. Y en ese momento Esteban pudo defenderse, como cualquiera de nosotros, claro. pero él demostró que estaba teniendo una vida rendida ante él. Y justo lo que acabas de decir, puede pasar cosas buenas, pueden pasar cosas malas. Y si yo no he muerto mi persona, yo voy a decir, no, es que esto es horrible. Claro, O yo voy a decir, ay, qué bueno que Dios permitió esto. sí, sí, sí. Cuando la voluntad de Dios es, ¿cómo? Permíteme leer Adelante. Romanos 12:2, un versículo muy bonito que dice, Todos en el- dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Se refiere a que mi entendimiento era uno, como Jean, pero en el momento en que morí en Cristo y pongo mi fe en Cristo, mi entendimiento es otro. Claro. A que Jesús es un parteaguas en el momento de que Sí, lo conoces. en todo, en mi entendimiento, en mi forma de vestir, en mi forma de actuar, Claro. en mi forma, en todo, hasta en mi físico, ¿sí? Entonces, no os conforméis a este siglo, no te conformes con estas cosas, sino renueva tu mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Perdón, no renueva tu mente. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto es un tema, porque eso significa que, ¿cuántas veces nos ha pasado de que, digamos, esto va a sonar fuerte, pero ¿qué pasa si yo muero mañana? ¿Es la voluntad de Dios que yo muera mañana? No va a suceder, espero que no. No sabe. Ay, sí. Pero si yo muero mañana, ¿es la No, voluntad de claro. Dios? Sí. Dices, Jan, ¿cómo Y puedes yo, decir eso? ¿Cómo y yo, puedes decir eso? No, y tú yo no te declara maldigas. que no, decreta que no, Sí, di sí, que sí. no, di que no, di que no. Pero ¿por qué voy a decirle no a la Claro, a voluntad la de voluntad de Dios? Dios. Oye, ¿qué es bueno o malo? Eso depende de una perspectiva humana. Sí, Pero si tú completamente. te dejas, si tú mueres a tu persona y le dices a Cristo, hey, aquí está mi mente, ya no quiero que sea esta mente, sé tú en mí. La voluntad de Dios, sea cual sea, va a ser buena, agradable y perfecta. Oye, ya, pero es que Completamente. era un gran hombre, era esto y tenía un gran propósito adelante. Pero Dios le puso fin aquí a su vida. Y esto sucede con muchos ejemplos. Trabajo, escuela, sueños. Claro. Ah, porque mi sueño se cumplió, es la voluntad de Dios, porque es buena, agradable y perfecta. No. O sea, amén que se haya cumplido tu sueño, qué chido, ¿no? Pero no significa que Dios es bueno porque se cumplió tu sueño. Porque qué tal, o sea, si te quita el trabajo que tienes,
No, es que, y uno se empieza a culpar. Claro, Es mi culpa, es porque no soy bueno para esto, no soy bueno para aquello, cuando en realidad es la voluntad de Dios. sí, Y si nosotros no renovamos nuestra mente, o sea, si no decidimos morir a nosotros, la voluntad de Dios no va a ser buena, agradable y perfecta. Va a ser mala, qué fuerte. va a ser horrible, va a ser dolorosa. Sí, 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 porque es tu perspectiva de que tienes de, claro. Pues fíjate que, y yo creo que esto también nos da pie a pasar al tema de los testimonios, que ya también contaste parte de Mm. tuyo, pero, pero yo dando uno, y que creo que nunca había dicho, que creo que hasta el día de hoy era como muy, no muy fuerte de tocar, pero sí era como que no me sentía como para hacerlo, pero hace ya 3 meses murió mi papá. Entonces, justamente yo veía que las personas, o sea, hablando de mis hermanas, mis hermanos, bueno, mi hermano, tíos, tías, etcétera, o sea, incluso amigos de él, ¿no? Yo veía que pues, muchas personas lloraban, o sea, bueno, llorábamos porque, a ver, no es como o sea, sentimos, ¿no? Todos tenemos sentimientos, todos tenemos también ese pensamiento egoísta de decir, no quiero que se vaya, ¿no? O por lo menos ahorita, ¿no? Pero yo lo veía como ese pensamiento egoísta porque era como, a ver, ¿y si es la voluntad de Dios? Pues no que se haga tu voluntad. Entonces, y lo oramos, ¿no? Y nos lo enseñan a los que también venimos de esa transición de católicos, ¿no? Etcétera. Nos lo enseñan en el Padre Nuestro, por ejemplo, ¿no? De que se haga tu voluntad y que se haga tu voluntad. Y nos lo enseñan a repetir, solo a repetir, porque de verdad queremos que se haga su voluntad. De verdad sabemos qué hacer con la voluntad de Dios. De verdad sabemos eh, que cuando pasa la voluntad de Dios, lo que acabas de decir, ¿no? ¿Cómo la recibimos? ¿No? O sea, la recibimos en contra y ya en llanto. O sea, yo, claro que sentía mucha tristeza porque físicamente era algo que ya no iba a tener, pero también era un egoísmo que no podía permitirme. Lloré lo que tenía que llorar, no en tristeza, sí en gozo, porque, y ojo, no porque pues hubiera muerto mi papá, sino porque sabía dónde estaba, ¿no? O sea, ya Mm. sabía dónde estaba. Entonces, porque él pudo aceptar a Jesús, porque él era fan de este podcast, porque él era, me preguntaba, ¿no? Varias veces, ¿y cuándo graban? ¿Qué van a hacer? ¿No? Cosas así, y sé dónde está, ¿no? Entonces, justo por esta parte, cuando estábamos en el velorio, por alguna razón no lloraba y la razón era Dios, ¿no? La razón era Jesús porque yo acepté como esa voluntad y, y justo yo solo podía orar, o sea, oraba y platicaba con Dios y sabía dónde estaba y sabía un día antes incluso de que él falleciera, yo sentí mucha paz en su cuarto porque yo pude dormir con él, ¿no? O sea, pude acostarme al lado y entre que lo cuidaba sentía mucha paz, ¿no? Y es una paz que literal, ¿no? Como decía la palabra, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque a pesar de yo saber que ya no tenía mucho tiempo con él, en lugar de hacer hasta lo imposible por buscar un hospital, por sanarlo y todo, o sea, obviamente le preguntamos y claro que también el cuerpo se cansa y también uno sabe cuando ya cumplió su propósito y cuando Dios ya lo está llamando, ¿no? Pero por alguna extraña razón no lloraba y a mí se me acercó una persona, un familiar y me dijo, es que tienes que llorar porque es la única manera que vas a poder superar esto. Y yo le dije, no tengo que llorar, yo ya lloré lo que tenía que llorar y no sabes la paz y el gozo que sentí al hacerlo y ahorita no lloro porque, porque no pueda o porque me haga menos hombre, ¿sabes? O sea, sino todo lo contrario, no lloro por la paz que tengo y por la paz que siento de saber que mi papá cumplió su propósito y claro que duele porque es una herida que siempre no va a terminar de cerrar, pero, pero que ya no se siente feo, pues. Es que imagínate, ponerte ahora, nosotros como humanos nos ponemos en contra de la voluntad de Dios.
a cada rato. Ujú. Y decimos, eh, no, no, no permitas enfermedad, no permitas esto en tu vida porque tú eres cristiano y tú mereces sanidad, economía, esto y esto. Y si la voluntad de Dios es que yo pase una enfermedad para darle gloria a Él, Claro, y si la voluntad de Dios es justo eso lo que te decía, o sea, esto se lo habló a mis papás, y si yo muero mañana, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a enojar con Dios? Es su voluntad, no te puedes enojar con claro, Dios. Y ¿qué es lo que sucede con Esteban? Esteban justo estaba en ese momento que muchos cristianos hoy en día lamentablemente hacen, que es de defenderse. Esteban pudo haber dicho, no, yo no dije eso. claro. No, yo no dije tal herejía por lo cual le estaban acusando. Sí, sí, sí. Esteban pudo haber dicho, no, yo no merezco esto, porque no lo merecía. O sea, en un contexto humano, él no merecía Claro, que estuviera ahí, le levantaron falso. ¿Y qué fue lo que hizo Esteban? Lo que todo cristiano debería hacer. Se enfocó en la mirada de Cristo, fue a su espíritu y en esa adoración, en esa vida de adoración, en esa comunión que tenía con Dios, empezó a decir, enfrente de toda la multitud que estaba enojado y él podía defenderse, estaba ahí, y dijo, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Luego vino el padre Abraham, luego vino eh, perdón, Isaac, Jacob, luego vino José, luego vino Moisés, y la ley se nos fue dada por Moisés. Luego vino David, intentó hacer un tabernáculo, wow, pero no pudo. Luego vino Salomón, vino este hijo, y luego entró Jesús. Y Jesús vino a salvarnos. Y Jesús es el Salvador. ¿Sabes qué es lo que hicieron en ese momento? Levantaron piedras. Lo agarraron, lo sacaron de la ciudad y lo empezaron a pedrar. ¿Tú crees que a Esteban no le dolían las piedras? claro que sí. Obviamente le dolían las piedras. Estamos hablando de alguien que era lleno del Espíritu Santo, alguien que era el diácono de la iglesia, el mejor, el hombre mejor de la iglesia en ese momento, el mejor hombre de la iglesia, el que representaba a Cristo, el adorador de adoradores. Y lo estaban matando a pedradas. Y no solo eso, brother, sino que es que ese es el punto al que todos tenemos que llegar, a la altura del varón perfecto. Y es que al final a eso venimos, ¿no? Sí, O sea, fue lo mismo que hizo Esteban. ¿Por qué? Porque ya estaba reflejando a Jesús Esteban. Y qué murió. intenso. Y la Biblia dice, durmió y ya. Y después vemos a Pablo, y me gustaría ya Adelante. terminar con eso. Pablo diciendo justo que no, déjenlo leer. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Eh, Ojo a los perros, guardaos de los malos obreros, cuidando con la mutilación. Ahí a mutilación se refiere a la circuncisión. Sí, sí, sí. Porque la circuncisión somos nosotros, los que servimos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Aunque yo, y aquí Pablo se rifa diciendo algo bien chido, dice, aunque yo podría confiar en la carne, y si hay alguno perdón, 20 minutos después. y si hay algún otro que crea que podría confiar en ella, yo más todavía. Y aquí Pablo empieza a hacer algo muy curioso, ¿no? Empieza a enumerar todas las cosas que él es, sus títulos y todo. Circuncidado el 8º día. Ay, perdón. 2 horas después. De la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, y según la ley, fariseo, y por el celo de ella, perseguidor de la iglesia. Según la justicia de la ley, irreprensible. Pero lo que tenía por ganancia, lo tengo ahora por Cristo como pérdida. Y aún todo lo tengo por pérdida a causa de Él. Perdón, 3 horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. a causa del sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y por cuyo amor todo lo sacrifiqué y lo tengo por basura. Bro, O sea, obviamente, o sea, inicia acá y termina acá. acá, brother, es como de, yo era el adorador, yo era el Sí, maestro, no. yo era el tal, y tenía esta posición, pero ¿qué crees? Todo eso es basura a comparación de Cristo. Wow, Todo eso.
y todo lo que involucre tu persona, todo, 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 todo. Entonces, Pablo, Esteban, todos los apóstoles murieron a su persona. No porque se dieran cuenta de que Jesús era, o sea, valía la pena como tal, Sí, sino claro. O porque el porque había una Espíritu Santo, recompensa, ¿no? ajá, justo, el Espíritu Santo entró en sus vidas y los convenció de pecado. Los convenció de que Qué esto cañón. Pablo no lo hubiera sacado por su cuenta. Claro. Fue el Espíritu Santo que lo convenció de que todo lo que tenía era basura. Es el Claro. Espíritu Santo que entra en nuestras vidas que me hace decir que mi escuela, mi trabajo, mi esto, y no les estoy diciendo que dejen todo eso, no, pero no se comparan con Cristo. Entonces, todo esto nos lleva, por consecuencia, a tener frutos. Y si alguien se hace llamar, adorador en espíritu en verdad, o seguidor de Cristo, o cristiano, y no da evidencia de esto, no podemos señalarlo, no No lo podemos digas culparlo. mejor. Ay. No, No no digas podemos nada. señalarlo como tal, o sea, no podemos Claro. decir hereje, y ya no, Apedréenlo como a Esteban. pero pues es de peligro, Sí, justo. porque entonces estás dando evidencia de que no tienes esa relación con Dios. Lo peor que le pudo haber pasado a mi vida, lo peor que le pudo pasar a mis sueños, a mis metas y todo, Claro. fue esta Biblia, fue conocer a Cristo. Dices, ¿cómo ya? ¿Por qué dices eso? Sí, sí, sí. Espérate. Sí, Ay, sí. porque esa Estamos en un persona, podcast cristiano. o sea, Jean quería que tener, o sea, seguir adorando como adoraba, seguir siendo un hipócrita. Tenía sueños, no, no malos, pero tenía sueños. Y al conocer a Cristo, o sea, eso fue lo peor Todo que le eso pudo haber pasado a ese, porque ese Jean se va a la basura, como murió, se dice fue la a la escritura de basura. Pablo. Ese Jean murió y fue lo peor que le pudo haber pasado a él. Y el haber perdido todos esos sueños, todas esas cosas, todo ese carácter, toda esa persona que era, es lo mejor que me ha pasado. Es lo mejor. Lo peor que le pudo haber pasado a ese Jean, porque pues ya no existe. Esos sueños se esfumaron en el momento en el que conocí a Cristo. Dije, no, ¿qué onda? No, para Sí, nada. se vuelve nada. Para nada. Yo quisiera, algo que dijiste al principio, que justo salió de la escritura, es que Jesús se dijo cómo se veía, o algo así Ah, estábamos. estaba hablando de su Sí, 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 identidad. de la Ajá. identidad de Él Jesús. mismo estaba hablando de su identidad. Sí. ¿Qué tan, o sea, y me voló la cabeza porque fue como, a veces nos cuesta mucho trabajo vernos bien, o sea, vernos sin errores a nosotros mismos, ante ese espejo, ante ese espejo físico que todos tenemos en nuestras casas. Y a veces cuando tenemos esta revelación de cómo nos ve Dios a nosotros, nos cuesta aún más trabajo, creo que nos cuesta más trabajo vernos como nos ve Dios, a que solo nos reflejemos como nosotros nos vemos ahí en ese momento, ¿no? Y la pregunta va orillada, y ahí la dejo votando, ¿cómo Jesús siendo Jesús? ¿Cómo se veía Jesús siendo Jesús? O sea, Cristo siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual a... No tomó el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Luego? Y es que ahorita tocaste varios puntos, hay que desglosarlos rapidito. Es como de, a ver, ¿por qué nos confronta más el hecho de cómo nos ve Dios a cómo nos vemos nosotros? Cuando tú te ves al espejo, cuando tú haces una retroalimentación de cómo estás en tu vida, lo estás viendo desde tu perspectiva. ujú, ¿Y tu perspectiva qué es? Pues bueno o malo, o sea, es sí, independiente, o sea, es, o sea, humana. claro, Involucra tu experiencia, involucra qué te han inculcado tus papás, tus valores, tu nación, involucra todo. Pero cuando te ves cómo te está viendo Dios, o sea, estás viendo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Soy pecador. ¿Cuál es la verdad? O sea, es que aquí está el cómo nos está viendo Dios. Eres pecador, estás hablándole mal a tu papá, estás comportándote mal con tus hermanos, estás siendo un promiscuo, estás siendo un grosero. ¿Me explico? Entonces, estamos ante esa verdad y se nos es muy complicado aceptarlo. exacto.
Entonces, a ver, en primer lugar, Jesús siendo Dios, o sea, se humilló ante su creación. O sea, no solo se humilló ante su creación al hacerse hombre, porque se pudo haber hecho como el César, Exacto. pero se hizo Eso es a humilde, lo que quería llegar. carpintero, en griego, albañil. Se hizo humilde. Vivió una vida con muchos padecimientos. Sí, 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 sí. Ujú. Y vivió una vida con muchas necesidades. Y tuvo esas necesidades de hombre. O sea, se humilló no solo ante su creación, sino a la sociedad, Claro. al sistema que había en ese entonces. Entonces, Jesús obviamente, estamos diciendo, nosotros vemos la verdad de Dios y no la queremos ver porque no, somos humanos y aparte no podemos verlo todo revelado. Sino, ¿quién es el que nos revela esa palabra? Dios mismo, Dios. por medio de su Espíritu. Sabía quién era, a qué vino, por qué vino. Imagínate, si Jesús no hubiera sabido a qué venía, entonces no lo hubiera hecho por amor. Claro. No tiene sentido. ¿Quién nomás va a Buenísimo. decir, pórtate bien? Pórtate bien para que Sí, sí, mueras sí, sí. por los pecados de toda la humanidad. ¿Cómo? ¿Por qué voy a hacer eso? No, Jesús sabía cuál era su misión. Desde el principio. O sea, bro, el plan de la crucifixión está desde antes de haber creado el árbol del que comió Adán y Eva. Está antes Wow. de eso. Y ese es un gran tema que podemos tocar en otro video, Lo de dejamos, lo otro dejamos podcast, pendiente. Lo dejamos de por pendiente. qué Adán y Eva Y comieron del hay, fruto. y hay muchísimos, o sea, y de verdad esto nos podemos a pasar aquí, hacer un en vivo y 24 horas hablando de Jesús y, Amén. o sea, Estaría chido, estaría brother. Si hay buenísimo. gente que hace 24 horas de adoración, Si hay gente que hace 24 horas de una papa en el refrigerador, ¿verdad? No, o sea, me refiero, si hay iglesias que hacen sí, no, sí, sí, o sea, de un pan, claro que lo podemos de un pan hacer, que sí, se cae al sí, final. sí, o sea, eso, pero bueno, eh, tenemos una sección musical, canciones seculares que bien podrían ser alabanzas. Entonces, raya ahí en herejía, raya ahí en herejía, pero está padre porque te digo, podemos inmiscuir Rayan aquí blasfemia. en blasfemia, en punada, pero hay Ok. muchas canciones que en las que podemos sentir justo, ¿no? O sea, creo que también choca un poquito con ese tema que estamos tocando porque es como de, a ver, la adoración no es solo sentir, la adoración no es solo un sentimiento, que podemos llorar, que podemos enojarnos, que podemos amar, ¿no? Pero sí, quizá es algo que nos acerca un poquito a Dios, ¿no? Pero, ¿tienes alguna en específico? Sí, y esta, lo prometo, Jogan está aquí, no me hiciste esta pregunta No te la hice, desde antes, ¿o sí? tal vez. O como hace unos meses igual y sí me lo propusiste. Pero yo tengo una sección ahí en mi perfil. Ok. Justo estaba planeando ya hacer una. Ya había subido una, Ujú. pero hay una que queda, que llevo ya semanas tratando de subirla. No sé si conoces Coldplay. Sí, claro. Quedan varias de Coldplay, pero hay una que se llama Sparks. Ok, sí, sí, ¿Sí? sí, 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 la ubico. Ahí va a estar sonando la del en vivo. No, no, no. Sí. Está muy buena esa No, rola. la ponemos por aquí. Está muy buena. Y hay una parte, específicamente en el verso, en el segundo verso, que dice, me aferro a ti, eres todo lo que quiero, ¿no? Wow. Ahora sí, me aferro a ti. eh, una cosa diré, me aferro a ti. A ver, déjenla canto. En- No, se me fue. Bueno, lo intentamos. My heart is yours, it's you that I hold on to. Yes, I will do. Y dice, and I know I was wrong. Dice, pero me llevo a equivocar. But I won't let you down. No, yes I will, yes I will, yes I will. Y yo creo que si podríamos cambiar esa parte, sería... I pray, oh. I pray, oh. O sea, en vez de decir I cry, de llorar, no Sí, llore, sí, claro. es I pray. O sí, Pero lloren, esa queda muy bonita, me encanta esa rola. Y está bien padre. quedaría, si cambiáramos muchas letritas ahí, quedaría bien.
¿O no? ¿O no? Tampoco, o sea, justo es que O yo emocional, siento muy que emocional. Dios es eso, o sea, tal cual, es como tiene esa genuinidad, No me parece que este chico sea muy listo. genuinidad y la mantiene, o sea, mantiene como esa esencia de justo lo que decíamos, o sea, de qué cosa es buena o qué cosa es mala, ¿no? ¿Qué entiendes tú? ¿Qué entiende Jan por cosas malas o cosas buenas? ¿Qué entiende Johan por cosas malas o cosas buenas, ¿no? Entonces yo creo que Dios es eso, o sea, Dios es todo eso, ¿no? Es un No se les conglomerado ocurra de todo. cantarla en la iglesia. O sea, Por favor, no la canten no, en no la lo iglesia. hagan. Ah, sí, O sea, antes de hacer cualquier cosa, de cantar una canción, antes de decir, sí, es que es muy cristocéntrica. No, 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 no. Cristo Pónganlo en oración y vean. No, o sea, debe ser cristocéntrica. Claro. ¿Qué pasó? como los, como estos TikToks que luego aparecen, ¿no? Que es que cambian las letras de las canciones de reggaetón por Por cristianas. por cosas No, cristianas. No lo hagan eso. no lo hagan. No. Mejor sean como la señora, la señora en TikTok, con la que canta en el nombre de Jesús, afuera la depresión. En el nombre de Jesús, si usted tiene depresión. Está padre. La verdad es que Sí. sí te inspira, o sea, sí es como escuchar un poquito esto que te habla de Dios sin decirte que es Dios, ¿no? También eso está bien bonito. Justo. Y creo que la mía, también siguiendo la misma línea de como en inglés, la mía hay una rola muy bonita que justo cuando nos íbamos a casar, ¿vale? Y yo estábamos como buscando una adoración, algo que representara como en ese momento lo que sentíamos por nosotros, el uno por el otro. Y creo que encontramos esta canción que más que reflejar nuestro amor, o sea, entre nosotros, reflejaba el amor que le teníamos a Dios, y era la de Benson Boone, que se llama A Beautiful Things, que también por aquí la vamos Sí, a se lo he poner. escuchado, Y famosillo. tiene un corito ahí muy padre que justo menciona a Dios, ¿no? Lo menciona como más en este amor de la pareja, pero que justo creo que también lo podemos ver sumamente con Dios, ¿no? O sea, como dedicándosela también a Él, ¿no? Entonces, pues nada, pues ya, vámonos. Algo Vámonos. que quieras anunciar, amigo. Claro, miren, acabo de subir una rola. Es por este tiempo que se suba el podcast. Ya se va a estar Ajá, ok. ahí en Ya vamos a poder Spotify. hablar de eso. Spotify y todas las redes, ¿cómo se dicen? Plataformas. Todas las plataformas audiovisuales. Audiovisual. No, ya la En pueden encontrar MP3 ahí en y en los Spotify. puestos de En los discos CDs, piratas también. piratas. Aquí, Aquí ahí los pueden encontrar. que es un Shark DJ en MP3. Sí, es una rola ahí que habla, no es para tocar en las iglesias, pero pues es cristiana, También es ¿ok? Habla secular de mundo. No, no es de Mundanota. Claro que no. Pero igual y se puede escuchar aquí. Ok, Un ya fragmento te podemos lo saber mando, cómo se ¿sí? llama. Pero, si me Ya, permites ya tocar aquí el podemos. corito. Adelante, es tu espacio, Está amigo. muy Y sencillo. qué honor. Eh, y no queda nada, ni una gota de odio en mí, solo tu gracia que ha cambiado todo aquí. Oh, 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 y tu voz me llama, nadie me había amado así, tu luz me atrapa, no podría irme de aquí. No, no. Amigo. Bueno, Muchas gracias. Eso la verdad es que no nos lo esperábamos. No está. no- fue mera casualidad que estuviera aquí el ukulele el ukulele. O sea, apareció. todo el tiempo estuvo aquí y apenas lo vimos. Ahorita como recurso. Nada, muchas gracias. Qué honor. Y justo este puede ser un parteaguas para que justo jóvenes, artistas, emprendedores, gente que sabe de Dios, que conoce de Dios, puedan venir, y los que tienen dudas y todavía no conocen de Dios, todavía no conocen de Cristo, puedan venir también a
pues no a debatir, pero o sí a debatir y también A debatir. a escuchar también lo que tenemos que decirles y lo que nos tienen que decir, ¿no? También. Y justo ese es un espacio creo que se abre para este tipo de cosas y este tipo de promociones también y este tipo de catapultas también y esperamos que esto sea un parteaguas para tu carrera, pero también para Dios y para Jesús en tu vida, amigo. Y siguiendo con esta misma línea y con la estructura del podcast, te tenemos una sección de un regalo sorpresa que ¿A te poco queremos sí? dar. Y pues mira, Wow. amigos, Bro, lo vi llegando y no. no te esperabas que era No, para ti. no esperaba que era para mí. Tenemos Lo vi. ese regalito Pensé que era como. O sea, solo como, para. como decoración. Como una. De hecho, pensé que era Pues es decoración de la decoración. casa. Pero dice mi Es decoración nombre. y de corazón. Bro, está hermosísimo. Muchas Es gracias. una huella como igual de identidad de hijo. No sé si nos quieras leer un versículo y si te A hace ver, si ubico sentido. uno acá. Listo. No, no, no. No, pensé que sí. Pensé que hubiera ubicado a uno bien chido. A ver. Luces las aguas para que todo lo. Ah, ese me gustó. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de la escritura tengamos esperanza. Romanos 15:4. Wow. Precioso. ¿Te hace sentido? Sublime, sí. Bastantito. Pues muy bien, para que la pongas ahí en tu estudio, en tu cuarto, en Va a aparecer en el donde nuevo video. quieras. Vientos. Pues muchas gracias, amigo. Gracias a ti. Eso fue maravilloso. La verdad es que tuvimos un momento rico, un momento padre, Un sobre momento todo un hereje. momento un momento hereje y un momento en la presencia de Dios, que es lo mejor que podemos tener. ¿Vale? Amén. Pues ahora sí, despedimos el podcast. Recuerda, vamos a estar subiendo contenido en nuestras redes sociales. Síganos. Síganos también en Shiloh MX, que es también de donde vienen este tipo de obsequios también, este tipo de merch. Por aquí también tenemos las playeras. Y pues nada, recuerden que su testimonio puede ser la respuesta que otro necesita y que Jesús es el camino, la verdad Y la vida. y la vida. Y- Nos vemos. Cuídense. Bonito fin. Adiós. Bye bye. En el nombre de Jesús, si usted tiene depresión, levántese de esa cama, levántese de esa silla y empiece a renunciar, y empiece a renunciar. Fuera, fuera depresión, fuera, fuera depresión, Oye, quedó fuera, chido. fuera depresión. En el nombre de Jesús, mi alma le pertenece a mi Padre Celestial. Yo no quiero nadita con esta depresión. Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, fuera depresión. Comience a danzar, comience a glorificar. Levante sus manos y dele la gloria, y dele la gloria, que se va la depresión. Se va, 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 se va. Fuera, fuera, fuera depresión, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Soy de Jesús, soy de Jesús, soy de Jesús.